Puede haber muchísimos. Yo aquí también he hecho un resumen de los que están relacionados con los genes, que es la composición de nuestro propio genoma, o los problemas que se puedan dar en las alteraciones de la información que van desde el genoma hasta el final de esa información, que es la síntesis de proteínas o de enzimas, o incluso dentro del genoma el caso típico de las mitocondrias, que es el lugar donde nuestro metabolismo es más oxidativo, y todo lo que está relacionado con el envejecimiento y con todas las patologías en general, a su vez está siempre íntimamente unido al estrés oxidativo. Bueno, pues todo esto puede influir y dentro de cada uno de estos apartados puede haber subapartados, subapartados, etcétera. Luego, procesos celulares. Algunos de ellos les sonarán quizás a algunos de ustedes las palabras raras. Apoptosis. La apoptosis se llama, con comillas, el suicidio celular. Significa que hay células que llega un momento en su trayectoria biológica que mueren, pero mueren en favor de que su muerte significa algo bueno para el organismo. Me van a entender ustedes perfectamente. Sin duda todos han visto en una ecografía de un feto en sus primeras etapas cómo las manos tienen los dedos, entre los dedos hay una membrana. Las membranas son células y es tejido, y eso desaparece. ¿Cómo desaparece? Pues las células que formaban ese tejido mueren, y mueren para que la mano al final tenga la forma que tiene que tener. Pues eso sería apoptosis. Diariamente, todos nosotros producimos miles y miles de células cancerosas. Y esas células cancerosas, pues existen mecanismos internos nuestros de apoptosis que hacen que se suiciden, con comillas, las células y no pasa nada. Entonces, la apoptosis es un proceso importante y que durante el envejecimiento se altera. Y los procesos apoptóticos se alteran y entonces el problema, como siempre, va a ser el que se alteren los procesos apoptóticos es lo que incide en que el envejecimiento tenga lugar a mayor velocidad, o el que exista envejecimiento es lo que estropea los procesos apoptóticos. O sea, ¿qué es la causa y cuál es el efecto? Ese es un problema aún sin resolver la mayoría de las aproximaciones biológicas. Establecer el efecto y la causa. ¿Qué es efecto y qué es causa? Y en eso son lo que los científicos pues, nos entretenemos las horas de nuestros días. Bueno, eso es la apoptosis. Fallo en la proteólisis. ¿Qué significa eso, la proteólisis? Pues para algunos de ustedes saben más que yo de esto, pero para los que les suene un poquito extraño. Piensen ustedes, por ejemplo, en una vivienda. En una vivienda donde no se hace limpieza, no se va tirando a la basura lo que estorba. Puede llegar un momento en que se acumula tanta basura que allí es imposible vivir. Se interrumpe, es totalmente imposible. Pues la proteólisis es el sistema que tienen interno nuestras células para liquidar, para romper, para eliminar las proteínas que ya no nos sirven. Entonces, en el envejecimiento, también los procesos proteolíticos se alteran y se afectan. El problema vuelve a ser siempre el mismo, la relación causa-efecto. Telómeros, telomerasa. Sobre esto hablaré un poquito ahora después y por tanto lo dejo. Y sobre las sirtuinas también. Y sobre los demás temas, nada, no hablaré nada. No comentaré nada. Entonces, respecto a los genes, sí quería decirles algo concreto. Es que esto yo creo que lo vamos a entender perfectamente. Los genes tenemos lo que son nuestro genoma, que es nuestra información genética. Bien, y nuestro genoma puede alterarse o no alterarse. Si se altera nuestro genoma, como es nuestro genoma el que se altera, y eso es lo que después transmitimos a nuestros descendientes, pues eso significa que podría afectarse la longevidad. Luego existen los llamados factores epigenéticos. Esto es bastante moderno. En los últimos años se está comprobando algo que hasta ahora muchos científicos habían ignorado y habían dicho que no podía ser cierto. Y es que hay factores ambientales, como pueden ser tóxicos o pueden ser contaminantes, que pueden afectar nuestro material genético, y una vez afectado ese material genético podemos pasarle a nuestra descendencia esas modificaciones. Esos son los factores epigenéticos. Y también las alteraciones genéticas no heredables. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad genética, pero no hereditaria en la mayor parte de los casos. O sea, se produce como consecuencia de una modificación de los genes, pero sin embargo no es heredable. Entonces, las alteraciones genéticas no heredables lo que van a afectar va a ser la esperanza de vida, no la longevidad.
Los factores epigenéticos también pueden afectar la esperanza de vida y el genoma también, pero lo que es la longevidad, lo único que lo podría afectar sería modificar la información genética, el genoma, o sea, modificar los genes. Entonces vamos a ver qué es lo que se está haciendo respecto a eso. Bueno, la primera publicación que se hizo, aquí he puesto 17 años, pero no son 17, son 7, 17, 25 años. Hace 25 años fue la primera publicación que se hizo que relacionaba genes con longevidad. Y se hizo trabajando sobre un gusanito que tiene 1,5 milímetros de largo, Caenorhabditis elegans, que es transparente y que tiene un número pequeño de genes y que los científicos lo utilizan mucho. Y fíjense ustedes cómo un gusanito que aparentemente está tan lejos del ser humano puede servir para sacar consecuencias que pueden ser aplicables a los seres humanos. Entonces, fue por primera vez cuando se comprobó que un determinado gen de este gusanito, tan pequeñito, cuando se le producía una alteración, la longevidad de este gusano se multiplicaba por 2. Era la primera modificación que se hacía. 10 años después se habían hecho ensayos parecidos y con resultados también parecidos de aumentar la esperanza de vida y la longevidad de las especies que se habían estudiado en levaduras, en gusanitos, en moscas e incluso en mamíferos, en ratones. Por tanto, está clarísimo que es posible modificar los genes y que esa modificación de genes puede tener un efecto positivo en el aumento de la esperanza de vida y de la longevidad. Y si eso se ha conseguido ya con mamíferos, pues cabe esperar que en el futuro pudiera ser aplicable a los seres humanos. Más recientemente, en la revista Investigación de Ciencias se publicó otro resumen que prácticamente confirma lo mismo, únicamente que aquí más conociendo a nivel molecular qué es lo que ocurre en cada gen concreto, etcétera, etcétera, pero cómo efectivamente la modificación de genes concretos tiene un efecto importante sobre la mejora. Todos estos son más, excepto alguna alteración que es menos vida, pero la mayor parte de los casos con más cantidad de vida. Y vamos a la aplicación. Bien, dirán ustedes, muy bien, todo eso muy bien, pero aún falta mucho para que la terapia génica sea una realidad. Y yo les digo, sí, yo creo honradamente que en los seres humanos falta mucho para que la terapia génica pueda ser una realidad. Y todas las esperanzas que se pusieron en la esperanza génica hace unos cuantos años, de que íbamos a poder modificar nuestros genes un poquito como ir a la sastrería y decir, arrégleme usted el traje, pues arrégleme usted este gen que está tal, eso por ahora está lejos de la realidad. Pero, ¿es posible hacer algo práctico? Pues fíjense ustedes esta investigación qué interesante que es. Se estudiaron miles y miles de, aproximadamente me parece que fueron 7.000 participantes, ¿sí?, durante 25 años de personas y se analizaron científicamente cuáles eran los factores que intervenían en la duración de su vida. Y la conclusión que se llegó fue la siguiente, que aproximadamente un 30% de las características que condicionan la duración de la vida son las que están genéticamente determinadas, pero solamente el 30%. Eso significa que quedan el 70%. O sea que el 70% están relacionadas con hábitos de vida, que entre ellas, pues aquí he puesto un resumen que ahora comentaré. Pero eso significa que nos abre la esperanza de que sí que podemos hacer cosas, de que no todo depende de nuestros genes. De nuestros genes puede depender un peso que aproximadamente es el 30%, pero el otro 70% va a depender de cosas que están en nuestras manos poder modificar.